y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Okay, I think we're organized now. Ahora estamos mejor. I've said it before. Ya lo he dicho anteriormente. Because the global economic crisis continues to deepen and broaden, Porque la crisis económica mundial se está profundizando más y ampliando aún más. it is affecting every nation on the globe. Está afectando esta crisis económica a cada país en el globo. And the result is that we are going to see a dramatic change Y los resultados serán que vamos a ver un cambio dramático in the way the world functions economically, en la manera como el mundo funciona económicamente. with huge banks on and multinational companies on life support, Con gigantescas entidades bancarias y financieras en el mundo necesitando ayuda para mantenerse a flote. forces are now in play that Ahora- are going to overturn the existing order. Ahora están entrando en acción fuerzas que van a traer un cambio general en la economía mundial. The things you are going to hear tonight Las cosas que ustedes van a escuchar aquí esta are not only noche real but imminent. no solamente son verdaderas, reales, pero se van a cumplir muy pronto. You need to prepare your hearts Necesitan preparar sus corazones for the coming dramatic changes. para los cambios dramáticos que han de suceder. Now is the time to make your calling and election sure. Ahora es el tiempo de hacer que tu llamado y tu elección sean confirmados. Do you remember the conflict or the time when God destroyed Sodom and Gomorrah? ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra? The angels had to take Lot by the hand and pull him out of Los Sodom. ángeles tuvieron que literalmente tomar a Lot de la mano y sacarlo de la ciudad. And his wife, Mrs. Lot, came also with him, Y su esposa, la señora de Lot, también salió con él. and his daughters. Y también sus hijas. And the angels said, "Do not look back." Y los ángeles dijeron, no te vuelvas atrás, no mires hacia atrás. There's an important lesson there. Hay una lección muy importante en When esto. we leave the world, Cuando abandonamos el mundo, we are not to look back. no debemos mirar hacia atrás. Because when we look back, we are then damaged spiritually or destroyed spiritually. Porque si miramos hacia atrás, nos afecta espiritualmente y destruye When the nuestra when the espiritualidad. fire came down upon Sodom, Cuando el fuego cayó sobre Sodoma, Mrs. Lot turned around and looked to see what la was esposa de happening. Lot se dio vuelta para mirar lo que estaba She pasando. did exactly what God said not to do. Ella hizo exactamente lo que Dios le había dicho que no hiciera. And now, brothers and sisters, when you leave the world, Y ahora, hermanos y hermanas, cuando nosotros abandonamos el mundo, there's an important lesson. hay una lección importante. We are not to look back. No debemos mirar hacia atrás. Why did Mrs. Lot look back? ¿Por qué se volteó la señora de Lot? Her heart was in Sodom. Su corazón estaba todavía en Sodoma. If your heart is still in the world, you will be drawn back into it. Si todavía tu corazón está en el mundo, vas a ser atraído hacia el mundo. But Satan is preparing to destroy anyone who has their heart still in the world. Y el diablo está haciendo preparativos para destruir a todo aquel que todavía tenga su corazón en el mundo.
Now, there is coming greater crises. Hay una crisis mucho más grande que viene sobre este mundo. But what's happening right now is preparing for those crises. Pero la crisis que estamos viviendo ahora es solamente la antesala a esa crisis más grande. Revelation 18, verse 15. Apocalipsis capítulo 18 y versículo 15. It tells us that the merchants of these things, Nos dice que los mercaderes de estas which cosas, were made rich by her, que se enriquecieron a costa de ella, shall stand afar off for fear of her torment, Se- weeping and wailing. pararán lejos por el temor a su tormento, llorando y lamentándose. Who are the merchants of the earth? ¿Quiénes son los mercaderes de la You tierra? see, these are the central bankers and the economists who control economies. Estos son los bancos multinacionales y los economistas del mundo que controlan las finanzas del mundo. Most of Revelation 18 is about the destruction of Rome. El And the Holy capítulo See. 18 de Apocalipsis es la destrucción, la condenación de Babilonia, de Roma, la Santa Sede. And this is telling us that the merchants of the earth are working together with Rome. Y este capítulo nos enseña que los mercaderes de la tierra, los hombres de negocio, están trabajando en armonía con Roma, con el Vaticano. But this is hard to document. Esto es muy difícil de documentar. Rome doesn't mind talking about the fornication that she's doing. Well, she doesn't put it that way. But the connection between the kings of the earth and Rome. Roma no esconde su conexión política con los gobernantes y reyes de las naciones. Which the Bible calls fornication, La Biblia le llama a eso que fornica con los reyes de la tierra. but she's much more shy about talking about the economic connection between the economic leaders of the world. Pero no En presenta una cara tan franca con respecto a su conexión, el Vaticano, con los líderes monetarios, financieros del mundo. La parte económica la esconde. But these economic merchants of the earth, Pero estos hombres de negocios, mercaderes de la they tierra, are bold and corrupt. son hombres sin escrúpulos, corruptos. In my lifetime, I have never seen such boldness among the merchants of the earth. En toda mi vida nunca había visto tanta corrupción entre los hombres de negocios, As those dealing with this economic crisis. así como los líderes que tuvieron que ver con la crisis económica que estamos viviendo They ahora. boldly play with your money Abiertamente jugaron con nuestro and dinero spend your future. y gastaron nuestro futuro. They boldly give billions of dollars to failing companies Abiertamente invirtieron millones de dólares en empresas que estaban en bancarrota, whose leaders were boldly taking advantage of circumstances and human nature. cuyos líderes de esas empresas bancarias se aprovecharon de las situaciones en la naturaleza humana, And making risky loans and investments. haciendo préstamos de alto riesgo e inversiones que se iban a perder. Now they get their pockets lined Ahora están sufriendo las with consecuencias more money from government bailouts y at están taxpayer recibiendo expense. dinero ahora del gobierno para solventar esas pérdidas And then they millonarias. boldly channel some of these bailouts as bonuses for themselves. Y parece increíble, pero parte del dinero que viene para ayudar a las compañías financieras que se están cayendo, se lo meten en sus bolsillos abiertamente como bonos para los que están en las posiciones económicas. One company buys out another. Una compañía financiera compra a otra compañía And the financiera. consolidation Y al consolidarlos, puts more power and control in the hands of fewer and fewer le people. pone todo el poder y el control en las manos de menos y menos personas. All on behalf of the people and solving your economic crisis. Y todo esto lo hacen a nombre de ayudar a la gente y solventar y resolver nuestros problemas económicos. Moreover, governments, particularly the United States government, Y más aún,
los gobiernos, en forma especial el gobierno de los Estados Unidos, but also Iceland and many European governments, y también muchos gobiernos de Europa, they have been systematically nationalizing banks han estado nacionalizando entidades bancarias, and major industries industrias principales, so that more power is centralized in fewer hands again. para que nuevamente más poder se centralice en las manos de pocas personas. Please turn to Isaiah 23. Vayan a Isaías capítulo 23. Isaiah 23 verse 8 talks about the papacy. Isaías 23:6 habla acerca del papado. Who hath taken this counsel against Tyre, the crowning city, whose merchants are princes? Is that 23:6? 8. Oh, 8. Ocho. Isaías 23:8. ¿Quién decretó esto sobre Tiro, la que repartía coronas, cuyos negociantes eran príncipes? Now those are Rome's priestly bankers. Aquí está hablando de los banqueros de Roma. Whose traffickers are the honorable of the earth. Dice, cuyos mercaderes, hombres de negocios, eran los nobles de la tierra. Those are the global central bankers and economists. Esos son los economistas y cabezas de los bancos multinacionales. I suspect that most of us never thought that this could be referring to those that control and manipulate earthly finance. Quizás ninguno de nosotros se había percatado de que este versículo está hablando acerca de los hombres de negocios que controlan las finanzas a nivel mundial. But Rome's merchants, my friends, are priests or princes of the church who are in league with those same merchants who are the honored central bankers of the earth. Pero los que controlan las finanzas del mundo, dice aquí que son príncipes de la iglesia, son sacerdotes, que son banqueros y que están controlando las finanzas del mundo. Men like Henry Paulson. Hombres como Henry Paulson. And now Timothy Geithner. Y ahora Timothy Geithner. Alan Greenspan and Ben Bernanke. Esos mismos. Yes, they have fallen on some criticism in recent times. Últimamente han sido altamente criticados estos But they are banqueros, still the honored men of the earth. pero todavía son los hombres que están siendo honrados como los grandes de la And they're tierra. given almost free reign over the economy. Y se les da autoridad prácticamente ilimitada sobre la economía del mundo. They are on the front line. Están en la primera plana. They're supposed to get criticism. Por supuesto, van a ser criticados, There are others behind them, pero hay otros detrás de ellos, such as the Rothschilds and Rockefellers, como las familias Rothschild y Rockefeller, and others who are immune to the criticism. que están por detrás y a ellos no les afecta la crítica, la crítica contra estos banqueros. But they have a lot of say about the outcome. Y sin embargo, toman decisiones trascendentales con respecto a las cosas que suceden en las finanzas. Isaiah 47. Isaías 47, And we'll look at verse 15. versículo 15. Isaiah 47:15 speaks of Rome again about the time when she is destroyed. Nuevamente está hablando aquí de la destrucción de Babilonia, o sea, de la destrucción de Roma. Thus shall they be unto thee with whom thou hast labored, Así te serán aquellos con quienes te fatigaste, even thy merchants from thy youth. los que traficaron contigo desde tu juventud, los negociantes que hicieron negocio. They shall wander every one to his quarter, none shall save thee. Cada uno irá por su camino y no habrá quien te salve. When Rome is punished,
Cuando Roma reciba su no castigo, one is going to come to her aid. nadie va a venir a ayudarla. Revelation 18 tells us they all stand afar off for fear of her torment. Apocalipsis 18 leímos que los mercaderes de la tierra se ponen de lejos para ver su desgracia. But now I want to read you a very interesting statement from the book Evangelism. Pero ahora les quiero leer una cita sumamente interesante Page del libro 62 Evangelismo and 63 en la página 62 y 63 en Listen inglés. carefully. Presten atención. The very means that is now so sparingly invested in the cause of God Los medios que se invierten en forma tan mezquina para la causa de Dios en este momento that is selfishly retained y que se mantienen en forma egoísta y no se dan, will in a little while en muy poco tiempo be cast with all idols to the moles and to the bats. se van a tirar dentro de muy poco tiempo a los murciélagos y a los the bats and the what? Moles. Y a las polillas. Money will soon depreciate in value very suddenly. Dice la mensajera del Señor, el dinero va a perder su valor en forma rápida y drástica. When the reality of eternal scenes opens to the senses of men. Cuando la realidad de las verdades eternas se abra a los sentidos delante de los hombres. So I'm going to make a prediction Así que les voy a hacer una profecía. that I am now confident is close to being a reality. Y esta profecía que les voy a hacer, yo estoy seguro que está a punto de cumplirse. Some aspects of this I have been very skeptical about, Algunos aspectos de esto yo he tenido mis dudas muy fuertes al but not respecto. anymore. Pero ya no dudo más. I have come to this conclusion after reading widely Después de haber leído mucho, he llegado a esta conclusión. concerning the ongoing financial crisis and the actions of world leaders concerning the solution. Con respecto a la crisis financiera actual y a las cosas que están haciendo los grandes hombres de negocios para buscarle solución a esta crisis. We are at the end, En verdad estamos en el fin mismo. or nearly so, Estamos muy cerca del fin. of the Western economy as we know it. De la economía occidental como la hemos tenido hasta ahora se va a acabar, mi hermano. Moreover, the financial restructuring that is going on globally Aún más, la reestructuración financiera que se está haciendo a nivel global is going to change your life. va a cambiar tu vida y la mía. It'll be forced on you whether you like it or not. Te va a ser forzada la nueva economía, te guste o no. Here it is. Aquí está. We are likely going to see the rapid devaluation of Western currencies. Vamos a ver la devaluación precipitada de monedas occidentales. Just as God's messenger predicted. Tal cual como Elena de White lo predijo, va a suceder. And then the revaluation of assets. Y entonces la revaluación de los bienes Under a new regionalized set of currencies. bajo una nueva moneda general regionalizada. Let me say it again in a different way. Se lo voy a poner de otra manera. We are going to see the devaluation of money, Vamos a ver la devaluación del then dinero, a change in currency, un cambio de moneda which will make most people poorer, que casi va a ser a la mayoría de la gente más pobre, and then the reevaluation of tangible assets like real estate. y luego va a volver el valor de los bienes raíces, So that those who have money to invest, para que aquellos que tienen dinero para invertir, or the rich, los ricos, can make themselves richer by buying these assets cheaply before they are that's what's reinflated. happening right now. Yeah. Exactamente lo que está pasando ahora. La gente rica que tiene dinero puede ahora comprar propiedades baratas porque se han devaluado. This has happened before in many countries, En muchos países ha sucedido exactamente lo mismo. but it is now going to happen on a broad scale among Western countries. Y ahora
va a suceder a una escala mucho mayor en los países occidentales, especially in the northern hemisphere. especialmente en This Norteamérica. is not about solving your economic problems. Esto no es la solución que dicen ellos para la crisis financiera y tus problemas It's financieros. about it's about consolidating power and money. Toda esta crisis financiera es para consolidar el poder y para amasar fortuna. Let me give you some breathtaking statements from world leaders or the Escuchen, kings of the earth. escuchen ahora algunas de las declaraciones que nos dejan boquiabiertos de los líderes mundiales, los reyes de la tierra, And the bankers or the merchants of the y earth. de los banqueros, los mercaderes de la tierra. After the group of 20 meeting in London, Después de la reunión de los grandes 20 que tuvieron en Londres that was the meeting last month. el mes pasado, The group of 20 is the 20 largest economies in the world. el grupo de los grandes 20 son las 20 economías más fuertes del mundo. Gordon Brown, Prime Minister of Britain, El primer ministro de Inglaterra, Gordon Brown, announced that the old Washington consensus had come to an end. anunció que el consenso de Washington, antiguo consenso de Washington, había llegado a su fin. In other words, Gordon Brown is saying that from now on, En otras palabras, Gordon Brown está diciendo que desde ahora en adelante Washington will no longer be able to use the US dollar Washington ya no podrá utilizar el dólar to dictate to the world what's going to happen in world economy. para dictar y controlar la economía mundial como lo ha hecho hasta ahora. Instead, the economy is going to be globalized Ahora la economía va a ser globalizada and controlled by internationalists. y va a ser controlada por entidades internacionales, no por Estados Unidos. And that's significant. Y eso es muy significativo. One of the decisions that came out of this G20 meeting Una de las decisiones que se tomaron en esa reunión de los grandes 20 included a common approach to managing toxic assets, which means bad investments. tuvo que ver con cómo controlar y manejar ácidos tóxicos, que tiene que ver, eso es una palabra de decir, malas inversiones. And a radical reform of the banking system. Y una reforma radical del sistema bancario internacional. What do they mean by a radical reform of the banking system? ¿Qué quieren decir ellos cuando dicen que va a haber una reforma radical del sistema bancario? Well, Nicolas Sarkozy, the president of France, El presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, said that since Bretton Woods, Bretton Woods, it's the name of a town, ¿okay? Que desde que en Bretton Woods the world has been living on an Anglo-Saxon model. el mundo ha estado viviendo bajo un modelo anglosajón. Meaning American and British. En of otras course. palabras, Estados Unidos e Inglaterra dominan el mundo. He said, it's not my place to criticize it, No es mi propósito criticar but esto, today a page has been turned. pero hoy se ha dado vuelta la página en el mundo. Angela Merkel, the German chancellor, El primer ministro alemán, Angela Merkel, said that the G20 meeting is a victory for global cooperation. dijo que la reunión de los G20 ha sido una victoria para la cooperación global financiera She mundial. said the things that got us into this crisis are not going to be allowed to be repeated. Dijo, las cosas que precipitaron la crisis financiera actual no se van a volver a repetir otra vez. Se cambió la cosa. She's talking about the way the U.S. banks and Wall Street work together to create an economic bubble in real estate. Estaba hablando la primer ministro alemán de cómo Wall Street y los Estados Unidos crearon una economía inflada. In a simple way, the banks were loaning money to finance gambling on Wall Street and stock markets and the real estate market. En otras palabras, los banqueros estaban prestando el dinero para entrar en inversiones de alto riesgo, como estar jugando por dinero en el Wall Street.
But these leaders are only reporting or repeating what they said a few months earlier. Y estos líderes de la G20 solamente están repitiendo lo que ya se había dicho hace unos meses atrás. Nicolas Sarkozy said that we must rethink the financial system from scratch, as at Bretton Woods. El presidente de Francia dijo, debemos reestudiar las finanzas mundiales y comenzar de cero. And we want to change the rules of the game. Y queremos cambiar las reglas del juego. Well, the Chancellor of Germany believes that the global financial markets need a new constitution. Y la primer ministro de Inglaterra, de Alemania, cree que se necesita una nueva constitución financiera global. Gordon Brown said we need a new Bretton Woods. Él dijo, el primer ministro de Inglaterra, necesitamos un nuevo Bretton Woods, o sea, un nuevo comienzo financiero mundial. A new global order. Un nuevo orden mundial. And a global New Deal. Y un nuevo asunto financiero como la historia de Estados Unidos estableció las finanzas. Okay, before we go Explain what the New Deal was. okay. Before we go any further, we need to understand what these world leaders mean when they talk about Bretton Woods. Y antes de seguir adelante tenemos que entender lo que dicen los líderes globales cuando hablan de Bretton Woods. Bretton Woods is a town in New Hampshire. Bretton Woods es un pueblo, una ciudad de New Hampshire, where an important economic meeting took place at the end of World War II in 1944. En 1944, en Bretton Woods, se celebró una tremenda, importante reunión financiera después de la Segunda Guerra Mundial. And this was at a large resort there. Y ese fue en un lugar turístico muy especial donde se reunieron los what grandes. happened. Y aquí fue lo que pasó en Bretton Woods. After World War I, there was considerable financial instability all over the world. Después de la Primera Guerra Mundial hubo inestabilidad financiera a nivel mundial. This is because most nations went off of the gold standard. Eso fue porque la mayoría de las naciones dejaron de usar el oro como base para sus finanzas. In other words, their money wasn't backed anymore by gold. En otras palabras, ya el dinero no estaba basado en reserva de oro. Nations could now create money out of thin air without any gold backing. Las naciones podían imprimir dinero simplemente en papel sin tener el apoyo de el oro para sustentar esas economías. So they could expand or contract their economies by controlling the money supply. Así que podían expandir o contraer las economías de sus naciones imprimiendo dinero o controlando la impresión del dinero. And this made the economy volatile. Y esto hizo que la economía mundial se volviera volátil. And there was a global recession between the two wars. Y entre las dos guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, hubo una gran recesión global. So toward the end of World War II, Así que al final de la Segunda Guerra the Mundial, financial elites and planners of the 44 allied countries los financistas y los hombres grandes de la finanza de los 44 países aliados de la Segunda Guerra they Mundial gathered in New Hampshire se reunieron en New Hampshire for one of the most significant meetings that the world had ever seen up to that time. para una reunión, la más importante reunión financiera que jamás se había hecho en la historia de la humanidad. And when they talk about Bretton Woods, they're talking about that Y meeting. cuando estos líderes actuales están hablando de Bretton Woods, están hablando de esa reunión después de la Segunda Guerra The Mundial. job of this group at this meeting El trabajo de ese grupo en esa reunión was to create a mechanism to minimize instability and fight recession. fue crear un mecanismo para minimizar las pérdidas, repeat that again, the last phrase. To minimize. To minimize instability and fight recession. Para minimizar la inestabilidad económica y para controlar la recesión. Their agenda was to create a world currency. El plan, la agenda de ese grupo era crear una moneda mundial And an organization to regulate it.
y una organización que regulara esa moneda which global. is known today as the International Monetary Fund, or the Y esa IMF. organización que se formó en esa reunión fue el Fondo Monetario Internacional. They also created a global body to regulate trade. Y también crearon un cuerpo global que regulase el intercambio en la bolsa de valores, Which also became known as the World Trade Organization. que se llegó a conocer como la Organización de Bolsa de Valores Mundial. And they created an international bank to provide loans to needy countries. Y crearon un banco global o mundial para que hiciera préstamos a naciones que tenían necesidad. This eventually became known as the World Bank. Y esto llegó a conocerse como el Banco Mundial. In essence, they organized a new system of global economy. En otras palabras, organizaron un nuevo sistema de economía global. At the same time that a global political organization was being developed. Al mismo momento que se estaba desarrollando una nueva organización política mundial. Have you ever heard of the Union? Las Naciones Unidas, lo conocen, ¿verdad? It was all going on at the same Al time. mismo tiempo que se estaba organizando las Naciones Unidas, se estaba organizando la economía mundial. Up until the time of the Bretton Woods meeting, Hasta el momento de la reunión de Bretton Woods, the British pound was the major global currency. la libra esterlina era la moneda más fuerte en el mundo, Because Britain had been the sole superpower. porque hasta ese momento Inglaterra había sido el poder global más fuerte en el mundo. But without going into the detail, Y sin entrar en los detalles, the meeting in Bretton Woods brought the credibility to the US dollar on a global basis. la reunión en Bretton Woods estableció la credibilidad del dólar como moneda global que sirviera de base para la economía And the mundial. United States became the global manager of the world money. Y los Estados Unidos llegó a ser la entidad que iba a controlar las finanzas a nivel mundial. And that went on for nearly 60 years. Y por 60 años esta fue la realidad que hemos vivido. And that's why there's a strong feeling against the United States right now. Y por eso es que en el mundo hay opiniones muy fuertes contrarias a los Estados Unidos. Because the world people do not want to be under the control of the United States. Porque las naciones del mundo no quieren estar bajo el control de los Estados Unidos. Well, now all that is changing. Por supuesto, el que controla el dinero controla el mundo, pero todo eso ahora está cambiando. The economic crisis that has been fostered by a loose monetary policy at the Federal Reserve Todo eso está cambiando ahora. La crisis económica que fue precipitada por los préstamos sin apoyo, sin soporte, has spread all around the world se ha regado y ha afectado a todo el planeta. in wave after wave of bankrupt banks and financing corporations. Con ola tras ola de bancos que cayeron en bancarrota, que se cerraron, que se fueron comprados por otras entidades. Faltering industry and commerce and teetering governments. Industria y comercio perdiendo su valor y cayendo en bancarrota. Germany's finance minister El ministro de Finanzas alemán explained it as a poisonous oil spill. lo explicó al problema de las finanzas como un derrame de aceite que contaminó los océanos financieros. And now world leaders are starting to say, Y ahora los líderes mundiales están comenzando a decir, and there is considerable momentum growing, y cada vez está siendo más fuerte esto, to replace the US dollar as a reserve currency. que se reemplace el dólar como la moneda fuerte del mundo. And there are many statements of people on the inside of the planning for this. Y hay muchas declaraciones de la gente que ha estado envuelta en estas reuniones que están dejando entrever lo que viene. Even China has made statements recently about this.
Hasta la misma nación de China ha hecho declaraciones con respecto a el dólar y la pérdida de valor. So when the 20 nations met in London last month, Cuando el mes pasado las 20 potencias financieras del mundo, 20 naciones más poderosas financieras se reunieron en Londres, they made a very interesting decision. tomaron una decisión sumamente interesante. They decided that they would give the International Monetary Fund the ability to create money out of thin air. Tomaron la decisión de permitir que el Fondo Monetario Internacional pudiera fabricar dinero simplemente por imprimirlo, sin el apoyo. They have a name for it called special drawing rights. Tienen un nombre especial para esto que se llama Special Drawings Right, derechos de impresión. This is in effect a world currency. En realidad lo que ellos están determinando es crear una nueva moneda mundial. And it's outside the control of any national sovereign body. Y ninguna nación del mundo va a controlar esa moneda, va a ser algo global. Just before the G20 meeting, Justo antes de la reunión de los G20, Gordon Brown gave a speech before the Council on Foreign Relations. Gordon Brown dio un discurso frente al Consejo de Relaciones Exteriores. He said, I have no doubt that the discussions that we are having No tengo duda alguna que las discusiones en las cuales estamos entrando that makes an international fund look like a independent central bank. sé que lo que estamos diciendo es que deja al Fondo Monetario Internacional como un banco internacional no controlado por ninguna nación. The prophetic implications of this are powerful. Y las implicaciones proféticas de esa declaración son increíbles. Imagine world currency that replaces your dollars. Imagínense una moneda internacional que reemplace el dólar. It would essentially control all of the money under a small body of people that have accountability to no one but themselves. Imagínense el dólar reemplazado por una moneda global que va a ser la moneda que va a dominar al mundo y les va a dar el poder financiero a unos pocos que controlan una moneda y ellos no son controlados por ningún gobierno. Son ellos Ellen White made this prediction. Elena de White hizo esta profecía. In Selected Messages, Volume 2, Mensajes Selectos, tomo 2. she said, in the world, gigantic monopolies will be formed. En el mundo se formarán monopolios gigantescos. Men will bind themselves together Los hombres se unirán y se atarán en manojos, in unions that will wrap them in the folds of the enemy. en uniones que los entregarán en los brazos del enemigo. A few men will combine to grasp all the means to be obtained in certain lines of Unos business. pocos hombres se combinarán para controlar todos los medios financieros del mundo. If ever there would be a giant monopoly, Y si llega a darse este monopolio gigantesco, it would be a world currency. sería una moneda mundial. If ever there were a grasping for all means in certain lines of business, Si se cumple lo que dice Elena de White, que se van a unir para globalizar y poner todo bajo un control, like in banking and finances, esto tendría que ser en la This would parte be it. financiera y económica banquera del mundo. this would be it. Esto sería lo que está pasando ahora, es el cumplimiento. And through the financial system, everything else is controlled. Y a través del sistema financiero se controla todo lo demás. El que controla el dinero, controla el mundo. Every industrial steel manufacturer, Toda manufactura de fábricas de acero, every car manufacturer, toda fábrica de automóviles, every airline, toda fábrica de aviones, No. o Every- toda aerolínea, yeah, every food processor, todos los que procesan alimentos, every farm,
toda granja, every pharmaceutical company, toda laboratorio every farmacéutico, hospital, todo hospital, you name it, it's about to come under the full control todo, no importa lo que sea, va a entrar bajo el control completo of a few bankers de unos pocos banqueros and world money managers. y los que manejan el dinero a nivel mundial. But look at what it's doing. And that's what is linking world economies together. Y es el dólar lo que está uniendo a las economías mundiales actualmente. But now they want to change it and make 3 reserve currencies. Pero ahora quieren cambiar todo eso para que el dólar no sea la moneda dominante, sino que haya 3 monedas regionales que dominen la economía. And behind those currencies is yet another currency. Y detrás de esas 3 monedas regionales That's- va a haber otra moneda. That's the one I told you about at the International Monetary Fund. Y eso es lo que les dije que es el Fondo Monetario Internacional. Now, we need to understand the prophetic implications about this. Ahora hemos hablado de finanzas, necesitamos entender las implicaciones proféticas de esto. Here is this will get very interesting. Ahora esto sí se va a poner interesante. They were having many of these G meetings. Muchas de estas reuniones de los grupos G. So in October they had a group of 7 meeting in Washington, Los de G7 se reunieron en octubre en Washington, which are the 7 largest economies in the que world. son las 7 economías más poderosas del mundo. Then they had a group of 20 meeting in Y Washington. luego tuvieron en Washington el grupo de los 20 grandes. In other words, the group of 7 did the planning, and then they brought the group of 20 in to En otras bring them palabras, on- primero los grandes 7 se reunieron, planificaron y luego lo ampliaron para incluir a los 20 grandes, to get them all in order. para que todos entren en su planeamiento. Then they had another G7 meeting, Luego tuvieron otra reunión del G7. this time in Rome, La próxima vez fue en Roma, followed by another G20 meeting in London. seguida por otra reunión de los G20 en Londres. So what they did was was to have the small group of 7 make the plans, and then the group of 20 would implement those plans. Y entonces el grupo de los G7 hicieron la planificación para lograr que el grupo de los G20 obedecieran esa planificación y la cumplieran. Then they had another round of G7, G20 meetings. Y luego tuvieron otra ronda de G7, G20 reuniones. Why do you think they had a meeting in Rome? ¿Por qué creen ustedes que una de las reuniones fue en Roma? Yeah, la papa. El Papa. La papa is the potato. Oh. El Papa. El Papa is the Pope. Forgive my Spanish. Perhaps they needed to bring the Vatican into the discussion. Parece que tuvieron que traer el Vaticano dentro de la planificación y discusión And financiera perhaps seek advice. y buscar consejo del Vaticano. We don't know for sure. No sabemos exactamente But the, lo que Bi- pasó, the Bible tells us that these merchants are in league with the Holy See. pero la Biblia nos dice que los mercaderes de la tierra están en concordato con la Santa Sede y se enriquecen gracias a su apoyo. While they were in Rome, Mientras estaban en Roma, Cardinal Tarcisio Bertoni, the Secretary of State of the el Vatican, secretario de Estado del Vaticano, Bertoni, cardenal Bertoni, sent a message to the G7 meeting, les mandó un mensaje a los grandes de las reuniones del urging G7, them to respect the dignity of the person pidiéndoles que respetaran la dignidad de la persona humana and put the person before profit. y que pusieran primero la dignidad humana antes que las In ganancias. other words, they tried to put the moral application on the economic En otras solution. palabras, querían darle el manto moral a lo que estaban haciendo en su economía. But these leaders were in contact with the Vatican on a regular basis. Pero estos líderes estaban en contacto con el Vaticano continuamente, forma regular. In fact, Gordon Brown,
Britain's prime minister, el primer ministro Gordon Brown, flew to Rome February 19 and met with Benedict XVI. el 19 de febrero, el primer ministro de Inglaterra voló a Roma y se reunió en forma privada con Benedicto And he was XVI. there to discuss the economic crisis with Y Benedict fue para discutir la crisis económica con el Papa and Benedicto their plans for globalizing it. y el plan para la The globalización. Vatican is very interested in this process. Oh, el Vaticano está sumamente interesado en este It has proceso its own reasons. y tiene su propia agenda. The prophetic meeting with the Pope La reunión profética con el Papa was disguised by an invitation of Gordon Brown to the Pope to come visit Britain. y se encubrió o se veló la verdadera razón de la reunión diciendo que Gordon fue a invitar al Papa para que viniera a Inglaterra. That was to distract the discussion away from the economic crisis. Y eso era para que distraer la atención de el verdadero propósito que era la economía mundial y hacer que era solamente para invitar al Papa a Because there was Inglaterra. some controversy about this invitation. Porque se levantó cierta controversia sobre la invitación de Inglaterra para que el Papa viniera a su territorio. But papal cooperation in the economic solution is so important Pero la ayuda papal para lograr la solución económica es vital. that the Telegraph in the United Kingdom Que el periódico Telegraph en el Reino Unido said that the prime minister was going to Benedict dijo el periódico en Inglaterra que el primer ministro estaba volando a hablar con Benedicto to seek divine guidance para buscar guía divina as he presses ahead with his efforts to solve the economic al crisis. tratar de resolver la crisis económica del mundo. Following the meeting in Rome, Después de esa reunión en Roma, Benedict and Brown exchanged letters Benedicto y el primer ministro intercambiaron correspondencia about solving the economic sobre crisis. cómo resolver la crisis económica. And then, on March 31, just before the summit, Y entonces el 31 de marzo, justo antes de la reunión cumbre, Gordon Brown preached a sermon in St. Paul's Cathedral in London. Gordon Brown predicó un sermón en Londres, en la Catedral de Londres. Gordon Brown doesn't preach sermons. Gordon Brown es el primer ministro, no es pastor para que esté predicando sermón. He makes political speeches. Él hace discursos políticos, But he preached a sermon. pero predicó un sermón en la He Catedral de quoted Londres. scripture. Citó la Biblia And he used religious terms in calling for a new world y order usó términos religiosos bíblicos para hacer un llamado a un nuevo orden económico mundial, based on moral and ethical principles. basado sobre principios morales y éticos. He was echoing the Pope's emphasis Él estaba haciéndose eco del énfasis del Papa on the dignity of the person. sobre la dignidad de la persona que debe ser respetada. And he emphasized that market forces Y él enfatizó marcadamente should be replaced by the forces of the heart. que las fuerzas económicas deben ser reemplazadas por las fuerzas del corazón. This is the same kind of thing that Pope Benedict XVI is saying. Esto es exactamente el tipo de charla que sale de la boca de Benedicto XVI. Not only that, he was preaching to 2,000 people. Estaba predicando a 2,000 personas reunidas en la Catedral de Londres. There is certainly a connection between Rome and the economic leaders of the world. Claro que hay una conexión económica entre Roma y los líderes económicos del mundo. By the way, while he was preaching at the cathedral, Y por cierto, mientras estaba predicando en la Catedral de Londres, Gordon Brown was joined by his Roman Catholic counterpart from Australia, Prime Minister Kevin Rudd. el primer ministro de Australia, Kevin Rudd, asistió
a esa reunión en la Catedral de Londres estuvo presente un católico. The Bible tells us that the leaders in this economic process are working with Rome. La Biblia nos dice que los líderes financieros, que los mercaderes, los hombres de negocio del mundo están trabajando en común acuerdo con Roma To accomplish their purposes. para lograr sus propósitos. They know that a time when people are upset by a crisis, Saben que cuando la gente está molesta por una crisis they económica, will turn to their religious leaders for advice. van and a ir a guidance. buscar consejo a sus líderes religiosos. They know that they have to cooperate with Rome if they are going to succeed. Y saben que necesitan cooperar con el Vaticano, con Roma, si quieren lograr éxito. Because Rome has enormous social and economic influence. Porque Roma tiene un tremendo poder social, una influencia social y económica en el mundo. That's why they have private meetings with the Pope. Por eso los líderes del mundo tienen reuniones privadas con el Papa. There were other planning meetings that took place, Hay varias otras reuniones que se realizaron. but all of this is going to take some time to work out. Pero todo esto va a tomar tiempo para que se desarrolle. But the fundamental principles are probably already in place, Pero los principios fundamentales ya están puestos en su lugar, authorized by these leaders and by the Vatican. autorizados por estos líderes y por el Vaticano. Now let's take it one step further prophetically. Vamos ahora a ir un paso más adelante proféticamente. Revelation 13 says that we will not be allowed to buy or sell Apocalipsis capítulo 13 dice que no se nos va a permitir comprar ni vender, unless you have the mark of the beast. a menos que tengamos la marca de la bestia. If there's going to be a global no buy, no sell law, Si va a haber una ley global que no permita comprar ni vender, there has to be transparency of all economic transactions. tiene que haber conocimiento de toda transacción comercial, transparencia de toda transacción comercial. Places like Switzerland and the Cayman Islands and other secret banking places. Por ejemplo, lugares como Suiza, los bancos suizos, los bancos de las Islas Caimán, donde hay cuentas secretas que pueden guardar su They're dinero, no longer going to be secret. ya no van a existir. Let's put it into prophetic context again. Pongamos esto en contexto Just before we profético, conclude, antes de finalizar. Revelation 13 gives us a clear picture that there is coming a global religion. Apocalipsis 13 nos deja entrever claramente que viene una religión Verse global. 8 says that all that dwell upon the earth shall worship him. Versículo 8 de Apocalipsis 13 dice que todos los moradores de la tierra adoraron a la bestia. In order for there to be a global religion, Para que haya una religión global, there has to be global politics tiene que haber una política and global global economy. y una economía global. These two things are being worked on together now. Actualmente se está trabajando en estas dos cosas, la política y las finanzas mundiales. And it's like a three-legged stool. Y es como un banco de tres patas. Without one of the legs, the stool will not stand up. El banco con una de las patas que no funciona no se puede mantener en pie. But when the economic and political globalism is in place, Pero cuando se establece la globalización política y la globalización económica, then the next step Entonces, is religious globalism. el próximo paso es la globalización religiosa. That's why the economic consolidation of power Por eso se está consolidando la economía y poniendo todo el poder en unos pocos para is controlarlo. so important to prophecy. Es tan importante para el cumplimiento de la profecía que esto sucediera. The merchants of the earth are working very close with Rome. Los mercaderes de la tierra están trabajando muy de cerca con Roma, But one day it's all going to collapse. pero muy pronto
todo esto va a colapsar. And along with other crises in this world, Y junto con otras crisis que hay en este mundo, God's people will be brought to a time when they will not be able to live without serious problems. el pueblo de Dios va a ser lanzado en una situación en la cual no va a poder subsistir sin grandes problemas. That is the time for faith. Y ese será el tiempo cuando el pueblo de Dios tendrá que Between now and ejercer, then, va a tener que ejercer su fe. God wants you to develop faith. Y Dios quiere que ahora comencemos a ejercitar esa No fe. matter what your problems are, No importa cuál sea tu problema, no matter what difficulties you no face, importa en qué dificultad te encuentres, God wants you to exercise faith. Dios quiere que ejercites tu fe. You see, there are other things going on behind the scenes. Hay otras cosas que están sucediendo tras los telones. And it's wonderful when prophecy can point these out and we can understand them. Y es maravilloso cuando podemos ver estas cosas en la Biblia y ver que es cumplimiento de la But profecía. what we must do Pero lo que debemos hacer is what is most important. es lo que es más importante aún que eso. How do you avoid being sucked in by this crisis? ¿Cómo evitamos nosotros ser atrapados y succionados por esta crisis? Let me give you the secret. Déjenme darles el secreto. Follow God's counsel. Sigan el consejo de Dios. Follow the Bible and the spirit of prophecy. Sigan lo que dice la Biblia y el espíritu de profecía. That means do what they say. Eso quiere decir, hagamos lo que Dios dice a través de su palabra y del espíritu de profecía. When many of your fellow Adventists are saying that the spirit of prophecy is no longer relevant, Pasó de moda, que ya no se aplica. what I'm finding out is that what she said is exactly what's happening. Al contrario, yo estoy viendo que todo lo que Elena de White dijo es exactamente lo que está pasando hoy en día. So we had better pay attention to her advice. Así que mejor que prestemos atención a los consejos que ella nos da. But how can you pay attention to her advice if you have never read the advice? ¿Y cómo tú puedes prestar atención a lo que dice Elena de White si nunca jamás has leído lo que ella dice? So you better go and study last day events or final events. Así que mejor que te pongas a estudiar los libros como eventos de los últimos días. That book will help you greatly. Ese libro te ayudará tremendamente. And study great controversy. Y estudia en el conflicto de los siglos. That book will tell you how to prepare spiritually. Ese libro te va a enseñar cómo prepararte espiritualmente. But most of all, Pero más aún, you must have a daily living walk with Jesus Christ. tienes que tener una devoción, un caminar diario con el Señor Jesús. Comunión con Él. Rome wants change in economics. Roma quiere lograr cambios en la economía mundial. And she is masterfully orchestrating this through the world economists Y and está merchants. orquestando esto en una forma maestra a través de los financistas y los banqueros del mundo. And the kings of the earth. Y a través de los gobernantes, los But reyes de la all tierra. of it is leading to a religious crisis, a Sunday law for God's people. Pero todo esto lo que está llevando es a una crisis de carácter religioso, porque Roma lo que quiere es establecer la ley dominical. And you are the object of their plans. Y tú y yo somos el objeto de esos planes. Contra nosotros es que están planeando. This problem is only going to get worse. Y este problema solamente se va a poner peor. Esta As crisis. we get closer to the end of time, Al acercarnos aún más al fin del tiempo, you are going to eventually be stripped of all earthly support. eventualmente vamos a perder todo apoyo terrenal. If you are faithful, Pero si tú eres fiel, you will not have a job.
No vas a tener trabajo si eres fiel a Dios. You can't go to the grocery store and buy groceries. No vas a poder ir al supermercado a comprar comida. You can't go to the bank and put money in or take money out. No vas a poder ir al banco a depositar dinero ni tampoco a sacar dinero. Maybe we should learn to do those things now. Mejor debiéramos aprender a vivir sin eso ahora. Live in the country, grow your own vegetables. Vivir en el campo, cultivar lo que te vas a comer. You know, there are many things you can do to prepare. Hay muchas cosas que podemos hacer para prepararnos, But it's more than that. pero es aún más que esto. Your heart has to change. Tu corazón tiene que cambiar. Your heart has to be won over to Jesus Christ. Tu corazón tiene que ser entregado a Cristo Jesús. So that you no longer have any desire. Para que ya no tengas deseos. By the way, how does God take away the last bit of earthliness from us? Y por cierto, ¿cómo hace Dios para quitar la última escoria mundanal, la última mundanalidad que queda en nosotros? Do you know how He takes away our last bit of earthliness? ¿Tú sabes cómo hace el Señor para eliminar en nosotros la última mundanalidad que queda en nosotros? Before Jesus comes, Antes que Cristo venga, He takes it away by persecution. Él va a permitir la persecución. We don't like persecution, do No we? nos gusta la persecución, But do you know something? pero ¿saben? Persecution is a wonderful gift of God. La persecución es un tremendo don de parte de Dios. It is a marvelous gift Es un don maravilloso because it matures your experience porque te ayuda a madurar tu experiencia in a cristiana way that nothing else can de do. una manera como jamás se lograría de otra forma. And it gets you ready to take the step from earth to heaven. Y te ayuda a poder dar el paso que te lleve de esta tierra And al you cielo won't look back. y no mirar atrás. You will not make the mistake that Mrs. Lot made. Para no cometer el error que hizo la esposa de Lot. Brothers and sisters, may God bless you. Hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. May He keep you faithful. Que el Señor te guarde fiel a Él. When you have a crisis in your life, Cuando tengas una crisis en tu praise vida, God. alaba a Dios. Thank Him. Dale gracias por la crisis. And ask Him to give you more. Y dile, Señor, dame más crisis todavía. So that you will lose all your desire for earth. Para que pierdas todo tu deseo de las cosas terrenales. May God help us to that end. Que Dios nos ayude a lograr ese Can we propósito. kneel as we pray? ¿Podemos arrodillarnos para orar juntos en esta hora? Father in heaven, Padre Celestial, tonight we thank you for prophecy. esta noche te agradecemos por la palabra profética. And we've been through some deeper issues tonight, Hemos estudiado algunas cosas difíciles, profundas, but we've also seen how they apply and how prophecy is being fulfilled in our day. y también hemos visto cómo estas cosas se aplican y cómo la profecía se está cumpliendo en nuestros días. Forgive us for our spiritual laziness. Perdónanos, Señor, por nuestra tibieza espiritual, por nuestra haraganería espiritual. Do whatever it takes Y, Señor, haz lo que tengas que hacer to bring us to heaven. para que podamos llegar al reino de los cielos. May we surrender ourselves each day to Jesus. Que podamos rendirnos cada día a Cristo Jesús. We pray in Jesus' name and for